El mundo está siendo sacudido nuevamente por un conflicto bélico en Medio Oriente. Por un lado está Israel, por otro la población palestina. Hay muchísimas marchas en todo el mundo y esto ha generado muchísimo debate en los gobiernos, en los medios de comunicación, en las redes sociales. En nuestra comprensión, este conflicto requiere analizar históricamente el siglo XX para comprender exactamente lo que está pasando. La primera pregunta para hacerse es ¿cómo y cuándo apareció el sionismo? Es cierto que el pueblo judío sufrió muchas persecuciones a través de la historia, pero el sionismo aparece en un momento muy preciso, a fines del siglo XIX, cuando claramente el capitalismo está en una etapa de maduración y se ingresa en lo que se va a llamar la etapa imperialista. Hasta ese momento no existía ningún interés del pueblo judío de ir a Palestina o a otro lugar a construir un estado propio, a pesar de que sufrió persecuciones. Pero a fines del siglo XIX, el capitalismo en su etapa de crisis empieza a manifestar, especialmente en Europa Oriental, una serie de persecuciones sistemáticas contra el pueblo judío. Esto pasaba en Rusia, a través de los pogroms que hacía el zar, también en Polonia y en otros países. Y esto tenía que ver con que el capitalismo, con la incapacidad de desarrollar las fuerzas productivas, no podía asimilar a la población judía a un trabajo productivo y la utilizaba como chivo expiatorio hacia las masas populares que sufrían todo tipo de privaciones. En Europa Occidental, la situación no era exactamente la misma. Había una mayor evolución del desarrollo capitalista y una parte importante de la población judía se iba asimilando a las sociedades ya existentes. Sin embargo, la emigración de Europa Oriental a Europa Occidental crea una nueva masa de población judía que ya no puede ser asimilada por estos estados más modernos. Esto se va a ver en un país clave de Europa Occidental, en Francia, con el caso Dreyfus. Hay un libro clásico de Émile Zola, El Yo Acuso, cuando él denuncia la persecución antisemita que realiza el Estado francés al interior de su país. Es decir, que ya la cuestión judía va a ir englobando no solo a Europa Oriental, sino también a Europa Occidental. Y frente a estas persecuciones, empieza a surgir en un sector de la comunidad judía, todavía minoritario, la intención de crear un Estado propio como una forma defensiva de enfrentar estas persecuciones. ¿Qué tipo de movimiento era y es el sionismo? El sionismo surgió fundamentalmente de los sectores burgueses del movimiento judío, no del proletariado. Querían defender determinados privilegios que habían obtenido en las sociedades preexistentes. Una situación en la cual ocupaban, desde el punto de vista económico, funciones que tenían que ver con el intercambio comercial e incluso también con el sector prestamista de esas sociedades. Y había una lucha con sectores burgueses locales que pretendían desplazar en este punto al pueblo judío y hacer ellos esa función económica. Entonces el movimiento judío se empieza a escindir y el inicio del movimiento sionista es solo una pequeña minoría la que acompaña esta posición. La inmensa mayoría del pueblo judío le va a dar la espalda al sionismo y va a seguir organizada en los partidos de la clase obrera. Ya vimos rápidamente cuándo surgió el sionismo y cuál era su naturaleza de clase. Ahora importa que nos detengamos un momento en qué pasaba en Palestina a principios del siglo XX. Palestina formaba parte del Imperio Otomano. Ahora bien, ese Imperio Otomano, al finalizar la Primera Guerra Mundial, en el 17-18, queda desmembrado. Y ese sector del planeta va a ser colonizado fundamentalmente por Francia y por Inglaterra. Hay un pacto secreto, firmado por los cancilleres de ambos estados, que permite dividir todas esas zonas a partir de influencias que va a tener Francia y influencias que va a tener el Reino Unido. Por ejemplo, Francia se queda con el control de Siria y en particular la parte de Palestina va a ser declarada como un protectorado británico. Gran Bretaña empieza a jugar muy sucio. En un momento va a decirle a la población árabe que tiene que luchar para terminar con el Imperio Otomano y de ese modo verse beneficiado de la Primera Guerra Mundial. También le va a prometer a Francia que va a compartir el dominio de ese territorio y a la vez, como tercer actor, le va a decir a un sector de la comunidad judía, a los sionistas, que está de acuerdo en que Palestina sea el lugar en donde puedan construir su propio Estado. Entonces el Reino Unido va a intentar jugar a tres bandas para hacerse finalmente de control de ese territorio. ¿Cuál era la intención, cuál era el interés que tenía el imperialismo británico, en ese momento el dominante a nivel mundial, para apostar
a construir en Palestina un Estado judío, el Estado que hoy conocemos como Israel. Es interesante ver cómo el propio sionismo entendía la situación. Un dirigente muy importante del Partido Laborista decía: Inglaterra necesita a los judíos para impedir que los árabes lleguen a ser demasiado fuertes y para tener una protección adicional contra un movimiento árabe que aspira a la emancipación nacional en Medio Oriente. Y así hay muchísimas citas que uno podría hacer de diferentes teóricos sionistas que eran conscientes que buscaban el apoyo del imperialismo británico para construir el Estado judío en función de que Inglaterra necesitaba una cuña propia en Medio Oriente para manejar esa situación luego de la desaparición del Imperio Otomano. Queremos ver ahora en qué momento el sionismo ganó más predicamento, más influencia dentro del pueblo judío. Habíamos visto que cuando surgió el sionismo, a fines del siglo XIX, era un movimiento minoritario dentro del pueblo judío, que la inmensa mayoría seguía a los partidos comunistas, socialistas, y el sector burgués del pueblo judío tendía a asimilarse a sus propias clases capitalistas. Ahora, ¿en qué momento esto se modifica? Y se va a ir modificando fundamentalmente con el crecimiento del antisemitismo en Europa Occidental. Y esto va a tener un momento clave, que es el ascenso de Hitler al poder en el año 1933. Es en este momento en el cual el crecimiento del antisemitismo ya cobra no solamente como una corriente, como una presión, como distintas persecuciones, sino que pasa a ser una planificación por parte de un Estado imperialista del aniquilamiento físico del pueblo judío, que va a derivar en el exterminio de 6 millones de judíos de Alemania, de Polonia y de distintos países de Europa. Eso va a hacer indudablemente que una parte importante del pueblo judío tienda a irse de Europa Occidental y refugiarse en Palestina como una forma de salvar su vida. Y esto va a ser promovido por el propio Hitler. Hay algo que no se sabe mucho, que es que la dirigencia sionista y el propio Hitler arribaron a algunos acuerdos para que la población judía de Alemania se vaya a Alemania y concluya su vida en Palestina. La responsabilidad de los gobiernos y los estados occidentales como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, también debe ser resaltada. Ellos le cerraron la puerta a la población judía que se escapaba del nazismo y la obligaban a irse o a Palestina o a morir, como ocurrió mayormente en los campos de concentración de Hitler. El pueblo judío enfrentó fuertemente al nazismo. Pensemos lo que fue la insurrección del gueto de Varsovia, una de las cosas más heroicas que se haya visto en la humanidad. Pero sin embargo la dirección sionista tiene una estrategia distinta. Era no enfrentar a Hitler, sino irse a Palestina a construir un Estado judío. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, se va a producir finalmente la partición de Palestina. Esto va a ser votado por las Naciones Unidas en el año 47 y se va a ejecutar en el año 48. Pero acá se va a poner en juego cuál era el principio fundamental del sionismo, que decía: el pueblo judío es un pueblo sin tierra y Palestina es una tierra sin pueblo. ¿Era así? De ninguna manera. A pesar de la emigración de población judía hacia Palestina durante la década del 30, como vimos antes, por la persecución nazi, no pasaba en ningún momento del 25% de la población total de Palestina. La inmensa mayoría de la población seguía siendo la población originaria árabe. Pero sin embargo, cuando se produce la partición, la mayor parte del territorio se va a ser asignada al sionismo para construir ahí un Estado judío. El 55% de la Palestina histórica se le va a entregar al sionismo para que construya con el 25% de la población un Estado judío. En cambio, para el 75% de la población palestina originaria se le va a otorgar solo el 45% del territorio. Es decir, que era falso que ahí no había una población originaria y que Palestina era una tierra sin pueblos. El sionismo era muy consciente de que este principio fundacional era falso. Les quiero leer una cita que es elocuente. El dirigente sionista Isaac Epstein dijo lo siguiente: sobre estos temas debatimos, pero una cosa nos olvidamos, que hay en nuestra tierra querida, se refiere a Palestina, un pueblo entero que se aferra a ella hace cientos de años y nunca se le ocurrió abandonarla. Ahora bien, la partición no termina allí. Si originalmente Israel se quedó con el 55% de la tierra de la Palestina histórica, la guerra inmediata que va a seguir a la proclamación de su Estado va a hacer que se quede casi con el 80%, de forma tal que, siendo la población judía aproximadamente el 25% de Palestina, se va a quedar con el 80% de su tierra. Y el Estado palestino
nunca se fundó, porque se le sustrae al Estado palestino parte de su tierra y van a hacer que Cisjordania quede adicionado a Jordania y la Franja de Gaza a Egipto. Y la población originaria palestina va a ser desplazada y expulsada de Israel. ¿Con qué métodos? Con métodos clásicamente terroristas, incendiando aldeas, matando a población civil, a sus mujeres y a sus niños. Y unos 800.000 palestinos aproximadamente van a ser expulsados de la tierra donde vivían y solamente 100.000 van a ser admitidos dentro del Estado de Israel. Cuando la población palestina quiso volver a sus territorios, quiso volver a sus casas, a sus propiedades, Israel no se lo va a permitir. Y va a empezar lo que se conoce la situación de los refugiados palestinos. Un pueblo que es expulsado de su tierra por el sionismo y va a verse obligado a vivir durante décadas en campos de refugiados mientras sus tierras van a ser ocupadas directamente por el sionismo. ¿Cuál fue la evolución de Israel en los años inmediatamente posteriores a su fundación? Si uno analiza la realidad regional, va a ver que Israel participa de todas las provocaciones imperialistas contra los movimientos de emancipación nacional. Hay un momento muy importante que es el año 56, cuando el gobierno de Nasser en Egipto, un gobierno de características nacionalistas, va a nacionalizar el canal de Suez, un canal fundamental que tiene que ver con el comercio mundial. Y Israel va a participar junto con Inglaterra y junto con Francia con la guerra contra Nasser para evitar que Egipto pueda nacionalizar un canal tan importante. En junio del 67 se produce una nueva provocación de Israel en la región y va a desarrollar una guerra para tratar de conquistar todo el terreno de la Palestina histórica. Y a través de esa guerra va a quedarse con Cisjordania, que estaba en manos de Jordania, va a quedarse con la Franja de Gaza, que estaba en manos de Egipto, va a quedarse con las alturas del Golán, que estaban en manos de Siria, va a quedarse con la península del Sinaí, que también estaba como parte de Egipto, y va a ocupar algo que es muy importante, que es todo lo que es la Jerusalén histórica y la parte oriental de Jerusalén, que hasta ese momento estaba bajo la administración de Jordania. Es decir que Israel, con esta guerra del 67, pasa a ocupar prácticamente la totalidad de la Palestina histórica y todos los sectores palestinos que vivían como refugiados en Cisjordania y en Gaza pasan a estar directamente controlados por ejércitos de ocupación del Estado sionista. Un tema fundamental para preguntarse es cuál fue la actitud de los estados y los gobiernos árabes de la región, tanto frente a Israel como frente a la cuestión palestina. Jordania, por ejemplo, renunció a reclamar el territorio de Cisjordania, que Israel se había apropiado de la guerra del 67, y llegó a un acuerdo de paz con Israel y reprimió muy duramente a toda la población palestina, expulsando a una dirección de ellos y enviándolos al Líbano. Egipto también renuncia a reclamar la devolución de la tierra de Gaza y va a llegar a un acuerdo con Israel en el año 79. Es decir, que los distintos países van a ir buscando acuerdos con el sionismo y van a renunciar a defender la causa palestina. Esta impotencia y capitulación de las burguesías árabes, de sus estados frente a Israel, va a colocar a la cuestión palestina en una disyuntiva. La población palestina ya no puede esperar una derrota del sionismo y retomar a su tierra histórica a partir de una dirección de los países árabes, sino que tienen que organizarse de manera independiente. Fruto de esta conclusión, en el año 64 se va a fundar la Organización para la Liberación Palestina, la OLP, que tuvo como principal dirigente a Arafat. El planteo original de la OLP es muy progresista, porque plantea la lucha por una Palestina única, laica y no racista, es decir, que no esté sometida a las distintas divisiones de las religiones preexistentes en la región, sino que permita un nucleamiento democrático de todas las poblaciones preexistentes. El programa de la OLP, que planteaba una Palestina única, significaba fundamentalmente terminar con la existencia del Estado de Israel, cuya existencia estaba basada en la expulsión de los palestinos de su tierra y que acaparaba la mayor parte de la Palestina histórica. El programa de un Estado palestino unificado significa construirlo sobre la base de la tierra que hoy ocupa Israel, Cisjordania y Gaza. La respuesta sionista a la existencia de la OLP va a ser una fuerte represión, y eso va a llegar a un levantamiento conocido como Intifada, que se dio en el año 1987. Intifada es una guerra de piedras, y uno ve una dimensión en la cual por un lado tenemos a la población palestina de Cisjordania y de Gaza movilizada contra el ejército sionista, pero enfrentándose de manera muy desigual. Por un lado tirando piedras y por otro lado
enfrentando uno de los ejércitos más modernos del mundo, incluso con equipamiento nuclear que se niega a admitir frente a las Naciones Unidas. Esta primera intifada, que conmovió el mundo, llevó al imperialismo norteamericano y al propio sionismo a buscar una salida a esta crisis, intentando cooptar a la dirección histórica del movimiento palestino. Es acá cuando aparecen los llamados Acuerdos de Oslo, del año 1993. Estos Acuerdos de Oslo fueron directamente impulsados por el imperialismo norteamericano. ¿En qué consistieron? En el intento de que la dirección palestina de la OLP renuncie a su programa histórico. Ya no quiera una Palestina unificada, como explicábamos antes, sino que pase a reconocer la existencia de Israel y se contente con una especie de semi-estado, pseudo-estado en los territorios de Cisjordania y de Gaza. Ahora, como consecuencia de estos acuerdos, que finalmente la OLP va a admitir, su presencia en el movimiento palestino decae muy claramente. El propio pueblo palestino se da cuenta que la OLP ya no lo representa más y se convierte sobre todo en una agencia directa dentro del pueblo palestino de los intereses del imperialismo norteamericano y del propio sionismo. Por los acuerdos de Oslo, la OLP renuncia de manera explícita a terminar con la existencia del Estado de Israel. Y ya tampoco reclama dos estados, sino que se va a conformar con algo mucho menor, con una especie de pseudo-estado que no va a controlar ni sus fronteras, ni sus recursos de agua, y que ni siquiera entre los dos territorios de Gaza y Cisjordania tiene una conexión territorial, porque están separados en diferentes puntos de Palestina, divididos directamente por el propio sionismo. A este pseudo-estado se lo va a denominar Autoridad Nacional Palestina, pero no es un estado, como decíamos antes, porque no tiene fuerzas armadas propias, no tiene control de sus fronteras y en una zona desértica no tiene control siquiera de sus recursos de agua. Esta caída de la OLP en la consideración, en el apoyo dentro del pueblo palestino, va a ser sustituido fundamentalmente por la aparición de Hamas, un grupo que, a diferencia de la OLP, no es laico, sino que es confesional, profesa de manera abierta el Islam, pero tiene un punto progresivo, que es que tomó en sus manos el programa del desconocimiento del Estado de Israel y la lucha por una Palestina unificada. Hamas también enfrentó de modo concreto la aplicación que el sionismo hizo de los acuerdos de Oslo, porque esta Autoridad Nacional Palestina nunca entró realmente en vigencia, nunca. Si ustedes ven, la Franja de Gaza va a pasar a ser directamente cercada por el sionismo y hoy se la considera la cárcel a cielo abierto más importante del mundo. En un territorio aproximadamente de unos 350 kilómetros cuadrados viven 2 millones de personas que no pueden directamente manejar sus fronteras y que muchas veces se encuentran encerradas dentro de este territorio. Por un lado, por Israel, pero también por Egipto, porque tiene fronteras con la Franja de Gaza y se suele sumar directamente a los bloqueos que hace Israel. Y por otro lado, Cisjordania, que queda en otra zona de Palestina, pero que a su interior se ha ido desarrollando una fuerte colonización. ¿Qué son los colonos? Los colonos son población judía que se instaló en Cisjordania y que cuando se instala en ese lugar, el ejército sionista arma grupos para defenderlo. Y hoy dentro de Cisjordania ha sido colonizada fundamentalmente por este sector del sionismo y existen más de 400 puestos del ejército sionista que controlan todo a su interior. Y la población palestina, para poder circular dentro de Cisjordania, debe atravesar con permisos especiales estos 400 controles armados por el sionismo. Israel además construyó un largo muro de más de 400 kilómetros. Un muro que termina dividiendo todavía más las poblaciones palestinas y las convierte en verdaderos guetos, porque dentro de esos muros, para poder entrar o salir de ellos, nuevamente se requiere una autorización directa del ejército sionista. Por eso, cuando decimos que se aplican métodos directos de limpieza étnica y que son propios del nazismo, no exageramos nada. Estos guetos con los cuales hoy convive la población palestina son muy similares a los guetos sobre los cuales se había en su momento encerrado a la población judía en Europa Oriental. Los acuerdos de Oslo no significaron para el pueblo palestino ninguna mejora. No permitieron que se constituya un Estado, ni tampoco le permitieron mejorar las condiciones de vida cotidianas. Por eso, después del acuerdo de Oslo, se va a producir una segunda intifada. Esto fue en el año 2000, un nuevo levantamiento popular de todo el pueblo palestino, que nuevamente enfrentó al sionismo, que había armado una fuerte provocación,
a través de un general, Sharon, que fue uno de los generales que armó una masacre cuando fue la primera invasión del Líbano en el año 82. Junto con la primera y la segunda intifada, se van a producir luchas muy importantes en toda la región contra el sionismo. Y lo más importante es lo que ocurre en el Líbano, porque tanto en el año 2000 como en el año 2006, el ejército sionista va a ser derrotado, lo cual es un hecho histórico, porque hasta ahora el sionismo había ganado todas las guerras contra los estados árabes. Pero en el año 2000 y 2006, una fuerte rebelión del pueblo del Líbano logra expulsar al sionismo que estaba ocupando parte de sus tierras y generan una nueva situación en todo el Medio Oriente. Este recorrido histórico nos permite sacar conclusiones para entender el conflicto actual. ¿Cómo se desató? Con un nuevo intento de colonización del Estado de Israel sobre la población palestina. En particular empezó con una provocación en Jerusalén Oriental, donde nuevamente el intento de Israel es expulsar a la población nativa palestina para construir allí viviendas para los sectores de colonos. Y esto produjo un levantamiento popular tanto en Gaza como en Cisjordania, incorporando un hecho ahora novedoso, que es un fuerte levantamiento de la población árabe al interior del Estado de Israel. Hace pocos días vimos un hecho que hace muchísimo tiempo no veíamos, que es una huelga general de toda la población palestina, la que está en los territorios ocupados y la que está al interior del Estado de Israel. Y esto ha colocado en crisis los planes de agresión, tanto del sionismo como del imperialismo. La crisis actual conjuga dos fenómenos históricos distintos. Por un lado, estructural. Israel no puede asimilar a su Estado directamente a Gaza y a Cisjordania, porque si lo hiciera, tendría que incorporar como parte de sus ciudadanos a los 4 o 5 millones de palestinos que viven hoy en esas regiones. Y esto colocaría en crisis los planes sionistas de hacer que Israel sea directamente un Estado judío, porque tendríamos a su interior casi una paridad entre población árabe y población judía. Y por otro lado conjuga otro fenómeno histórico, que son las tendencias a las rebeliones que existen en Medio Oriente y en todo el mundo. Esta tendencia a rebelión, que incluye a los árabes que viven dentro del Estado de Israel, es una amenaza directa a los cimientos del sionismo y pone en cuestión su propia existencia. Y hay que analizarlo en el cuadro más general de todo el Medio Oriente. Hace años atrás vimos los grandes primeros episodios de la primavera árabe, cómo la población se ha movilizado como consecuencia de la suba de los precios de los alimentos, de la represión, del crecimiento de la pobreza. Y esto ha golpeado a las burguesías árabes aliadas del imperialismo, que son el sostén finalmente del propio sionismo. La conclusión que tenemos que sacar es que la lucha palestina y la lucha contra el sionismo coloca en cuestión todo el orden imperialista que se organizó luego de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial. Y eso en un contexto de crisis capitalista mundial muy intenso. No es solo la lucha de un pueblo sojuzgado por retornar al territorio donde fue expulsado, es también el cuestionamiento a un orden imperialista que está en crisis como consecuencia de la bancarrota general del sistema capitalista. Por eso para los trabajadores del mundo y los trabajadores de Argentina es tan importante apoyar la lucha palestina. Y es por eso que el Frente de Izquierda y el Partido Obrero en Argentina están muy comprometidos con esa lucha y se identifican abiertamente con la lucha del pueblo palestino.